Muy buenas. Introducción a la lingüística cognitiva es una obra fundamental a la hora de conocer acerca de una nueva línea de investigación en la lingüística, como lo es la lingüística cognitiva. Los autores de esta obra son María Joseph Cuencas, en conjunto con Joseph Hilbert. En esta ocasión se dedicarán los siguientes minutos para desarrollar el tercer capítulo titulado Semántica y Gramática. Esto con el fin de presentar los planteamientos fundamentales de la lingüística cognitiva en relación con la semántica y la gramática. Entrando en materia, semántica y gramática. Los ítems que se van a desarrollar a continuación son: en primer lugar, la naturaleza simbólica del lenguaje. En segundo lugar, denotación y connotación. En tercer lugar, perfil y base. En cuarto lugar, de la semántica a la gramática. En quinto lugar, imágenes y gramática. Y por último, semántica enciclopédica. Entrando en materia, tenemos que en esta sección de la obra se parte de la idea de que la gramática es un repertorio estructurado de unidades simbólicas, entendiéndose estas últimas como el resultado de la relación entre un polo fonológico y uno semántico. A su vez, estas unidades simbólicas constan de tres partes fundamentales que son la representación fonológica por un lado, la representación semántica por otro lado, y un vínculo bidireccional, simbólico por cierto, que asocia las dos representaciones. De esta manera, la lingüística cognitiva asume las estructuras lingüísticas como un elemento en el que está totalmente relacionado la forma y el significado, es decir, el polo fonológico, que vendría siendo la forma, y el polo semántico, que sería el significado. Ahora bien, esta interrelación no se limita exclusivamente al signo lingüístico, sino a cualquier estructura compleja. Por esta razón es que Langacker dice que no existen niveles intermedios de estructura gramatical. Esto es, la morfología, el léxico y la sintaxis. Estos son los niveles intermedios. Esto se da debido a que el fundamento de cualquier estructura es la fonología y el significado. Entonces, la morfología, el léxico y la sintaxis vienen siendo como un continuum de estructuras simbólicas que resultan de la relación entre una estructura fonológica y una estructura semántica. En consecuencia, como para la lingüística cognitiva existe una restricción entre la forma y el significado, la teoría cognitiva viene siendo una teoría monoestratal. ¿Qué quiere decir esto? Que las constituyentes de las unidades simbólicas deben ser analizadas en conjunto, en toda su complejidad. Por eso es que se llaman unidades simbólicas. De ahí surge la idea de que la semántica no es composicional, es decir, que el significado del todo no es el resultado de la suma del conjunto de palabras que lo integran. Por tanto, veamos un ejemplo. Cuando se dice el pánico desató una estampilla, no se está diciendo una estampilla desató el pánico. Por tal motivo, esta relación de inversión en la oración no se da teniendo en cuenta palabra por palabra, sino por el todo. En ambas oraciones se está diciendo dos cosas totalmente diferentes. La primera oración generó la segunda en el contexto en el que se está diciendo en estos momentos, pero el sentido verdadero de la segunda depende de la primera. Asimismo, la segunda oración tiene una estructura diferente de la primera, que es la generadora. Por eso, las características de la segunda no son derivadas de la primera. En la primera, la estampilla fue desatada por el pánico, o sea, la causa es el pánico y la estampilla es la consecuencia. En la segunda, el pánico fue desatado por la estampilla, es decir, la estampilla cumple ahora la función de causa y el pánico de consecuencia. Entonces,
En lingüística cognitiva, el significado se entiende a partir de la forma. Por eso no se separan forma y significado, sino, como ya se dijo anteriormente, estos polos se complementan y por eso están totalmente interrelacionados. Para comprender mejor la relación entre semántica y gramática, es necesario que hagamos un repaso sobre los conceptos de denotación y connotación. Dentro de esto, podemos hablar sobre los dominios cognitivos y los modelos cognitivos idealizados. Los dominios cognitivos, que podríamos definirlos como representaciones mentales de cómo se organiza el mundo, desde la información más concreta y exacta hasta la más abstracta, los cuales cumplen la función de relacionar conceptos básicos con otros mucho más específicos. Según Langacker, un dominio es un contexto para la caracterización de una unidad simbólica. Dicho de otro modo, son conceptos que nos ayudan a dar ciertos rasgos a otros conceptos. Esto nos lleva a la conclusión de que es imposible desarticular lo connotativo de lo denotativo. Lo primero relacionado con nuestro conocimiento del mundo y lo segundo con nuestros conocimientos lingüísticos. Pues, ya que estos le dan sentido global a todas las expresiones que utilizamos a diario. Un ejemplo de dominios cognitivos sería el concepto de ocio. Si nos buscamos en un diccionario, el diccionario de la palabra ocio, podríamos encontrar que es simplemente un adjetivo de hueso. Y ciertamente, el concepto de ocio se relaciona con hueso, pero también con muchos otros elementos, como por ejemplo, ocio lo relacionamos con el sistema óseo desde la anatomía, o podremos relacionarlos con enfermedades como osteoporosis, la cual consiste en que si no tenemos el suficiente calcio en los huesos, se podría causar una fractura en ellos. Entonces, vemos con esto que los dominios cognitivos nos ayudan a relacionar muchos conceptos en uno solo. Ahora bien, los modelos cognitivos idealizados se componen de un conocimiento enciclopédico. Estos, a diferencia de los dominios cognitivos, se conforman como representaciones parciales de todo sobre la organización del mundo. O sea, son conceptos que nos ayudan a simplificar conocimientos muchísimo más amplios. Este elemento nos ayuda a evidenciar la categorización y la prototipicidad, una facultad que tenemos los humanos para categorizar la realidad. Bueno, un ejemplo de modelo cognitivo idealizado sería el concepto de sacerdote. Sabemos que socialmente, para ser sacerdote se deben cumplir unos requisitos, y estos requisitos son reconocidos socialmente. Además, este concepto se relaciona con otros conceptos los cuales lo ayudan a complementar, como por ejemplo el matrimonio, la castidad, la iglesia, Dios, la religión, la fe, la soltería y la dedicación. En gramática cognitiva, hablar de perfil y base implica decir o dar cuenta de aquellos conocimientos del mundo en los hablantes. Desde la gramática cognitiva, un dominio es entendido como aquel contexto en el cual cobran sentido las unidades semánticas, precisamente porque el cerebro tiene guardadas un sinnúmero de informaciones que se actualizan en los contextos. Veamos lo siguiente con los ejemplos que continúan. Si hablamos de rodilla, por ejemplo,
inmediatamente nuestro cerebro activará los dominios cognitivos que nos llevarán a pensar en la palabra pierna. ¿Por qué? Pues precisamente porque la pierna es la base y la rodilla sería el perfil que sobresale de esa base, porque la rodilla hace parte de un todo que en este caso es la pierna. Además, podemos decir que hay algunas expresiones que tienen varios dominios. Rodilla es precisamente uno de esos ejemplos. Presupone como base la concepción de pierna, así como la idea de flexibilidad, de locomoción y de articulaciones. Sobre la base de dichos presupuestos, se puede decir que rodilla perfila el concepto que corresponde a la articulación que une el fémur con la tibia. En este caso, entonces, tenemos varios dominios cognitivos. El primero es pensar en que pertenece a una pierna. El segundo es pensar que me sirve para flexionar. También podemos pensar que es la que une el fémur con la tibia, entre otros dominios cognitivos que se puedan activar en el momento de expresar esta palabra. Continuamos entonces con el ejemplo de hipotenusa. Hipotenusa puede ser una palabra poco usual. En algunos contextos es de mucha importancia. Si hablamos de hipotenusa, inmediatamente se deben activar en el cerebro de los hablantes ese concepto de triángulo rectángulo, ya que la hipotenusa pertenece o es una parte de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, el triángulo rectángulo, la imagen de triángulo rectángulo sería la base y la imagen de hipotenusa sería el perfil, que se impone sobre la base. Si por el contrario tenemos un triángulo al cual no se le esté resaltando su parte que es la hipotenusa, simplemente tendríamos un triángulo y nada más. Si por el contrario solo dibujamos una línea recta, sencillamente no podemos presumir que ella se llame hipotenusa, pues no tenemos el triángulo rectángulo que me haga pensar eso. Entonces podemos decir que base y perfil son dos entidades que no podemos separar, porque la una me lleva inmediatamente a presuponer el significado de la otra. Es importante resaltar el hecho que la gramática cognitiva contempla los recursos combinatorios de una lengua como un repertorio estructurado de unidades simbólicas. Esto quiere decir que se interesa por explicar la relación entre forma y contenido, entre la gramática y la semántica, pues éstas no pueden ser vistas aisladamente. El conocimiento del mundo, los dominios cognitivos, son una fuente importante para la gramática. Es por ello que en gramática cognitiva el concepto de construcción gramatical es mucha importancia. Este se puede definir como el emparejamiento de forma y significado. Para los cognitivistas, la gramática no solo funciona a partir de unidades léxicas, más bien puede considerarse una abstracción de ellas. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Conducir rápido yo? Es una pregunta, pero una pregunta que cualquier español la puede entender como una construcción de negación, porque cuyo fin es negar, es decir, yo no conduzco rápido. Podríamos cambiarla por esa otra frase, no conduzco rápido, porque la intención precisamente de este ejemplo es decir que ese interlocutor está diciendo de que su forma de conducir no es acelerada. Lo interesante de esta construcción es que la interpretación de negación no se puede deducir directamente de sus componentes, ni desde el punto de vista formal. Se trata de una interrogación afirmativa. Desde el punto de vista semántico, no existe ningún elemento semánticamente negativo. Es decir, una persona que no conociera la existencia de esta construcción no la entendería como una negación, y de hecho es muy probable que no la pudiera interpretar correctamente.
A diferencia de otros marcos teóricos, la lingüística cognitiva cuestiona la separación de la sintaxis y de la semántica, como ya hemos mencionado párrafos anteriores. Veamos estos dos ejemplos. Ejemplo A. Soy médico y Sonia es enfermera. Ejemplo B. Sonia es enfermera y soy médico. En el segundo ejemplo, el miembro coordinado no permite la omisión del pronombre, es decir, Sonia. Aunque el castellano se suele citar como una de las lenguas de sujeto vacío por excelencia, existen ciertas construcciones gramaticales como esta que no toleran la omisión del sujeto. Es precisamente este tipo de fenómeno poco usual el que llama la atención a los constitucionalistas. Es posible estipular una restricción formal que dé cuenta de esta estructura, pero esta solución sería sin duda problemática, puesto que hay construcciones con i que admiten perfectamente la elisión del pronombre, incluso cuando las diferentes cláusulas no comparten el mismo sujeto. Partiendo de todo lo anterior, podemos decir que una gramática basada en construcciones consistiría en un conjunto de construcciones de una lengua. Las construcciones, como la estructura conceptual, responden a una estructura prototípica y forman redes asociativas, es decir, son categorías radiales con ejemplares prototípicos y ejemplares periféricos que se relacionan con los prototípicos.